gracias infinitas a Dios. Definitivamente Él es el que cumple su propósito y su voluntad maravillosa en cada uno de nosotros. Y qué bonito es saber eso, y qué esperanzador es saber que definitivamente la obra que Él comenzó, Él mismo la está y la seguirá perfeccionando siempre, siempre, todos los días de nuestras vidas. Y eso es algo que nos debe a nosotros llenar de esperanza, el confiar en esa fidelidad que tenemos tan especial y tan maravillosa en la mano de nuestro Señor y Salvador. Quiero en esta mañana compartir con ustedes en una porción de la Escritura una historia tremenda, una historia llena de mucha intriga, de mucha trama, una historia llena de mucha envidia, una historia donde el desorden y la falta de disciplina, de carácter de parte de un padre, trajo tantas circunstancias como complicadas y difíciles. Es un momento de la historia donde Israel está pasando por momentos bien tremendos, y entonces Dios, que ha levantado a David como rey de Israel. Recordemos que David es el segundo rey sobre Israel. Ya algunos ya conocen un poco lo sucedido con Saúl. Y ahora vamos a entrar a un momento de la historia donde David ha envejecido ya y está próximo a los días de su muerte. Y es el momento en el que Salomón se va a entronar, va a ser puesto como rey sobre Israel. Y van a ocurrir aquí una cantidad de cosas tremendas, que sé que Dios nos va a enseñar muchas cosas interesantes a través de esta historia. Entonces quiero que oremos para que Dios ilumine con su palabra nuestras vidas. Dios maravilloso, que sea tu palabra preciosa en esta mañana, trayendo enseñanza a nosotros, que sea tu palabra permitiéndonos ese toque que nos cambia y que trae a nosotros una nueva visión, ese toque que nos permite poder percibir las cosas de una manera diferente, aquello que solo tu palabra puede hacer. Y cuando nos encontramos frente a tu palabra y tenemos el corazón dispuesto, es ahí donde tu palabra haya cabida, y es ahí donde tu palabra cumple el propósito para lo que es enviada. Entonces, que cada corazón de cada uno de los que estamos en esta mañana aquí reunidos, cada uno de mis hermanos que están allí con ese anhelo de escuchar la palabra, tú, amado Rey, permitas que algo especial y maravilloso de parte tuya toque los corazones y las vidas, y que ese toque solamente traiga como resultado la gloria tuya en cada uno de nosotros. Ilumínanos, Señor, y enséñanos en esta mañana, en el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero entonces que tomen ahí sus Biblias y vamos a dirigirnos al primer libro de Reyes, y es allí donde vamos a encontrar en esta mañana esta historia de la que hoy Dios va a tomar para enseñarnos a cada uno de nosotros. En el primer libro de Reyes, ahí en el capítulo número 1, vamos a leer algunos versículos. La historia es un poco larga, pero pues leeremos algunos versículos y el resto les iré narrando lo que allí la escritura nos quiere contar. Dice en el capítulo 1, versículo 1, dice que cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Y le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey.
buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisac sunamita y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales le ayudaban a Adonías. Hasta aquí que tenemos entonces en la historia, ¿sí? Nos cuentan los primeros versículos, estando ya el rey David ya muy anciano, entonces no conseguía que su cuerpo tuviese calor corporal. Consiguen una joven, ¿sí?, para que le abrigue, para que duerma con él, para que él pueda entrar en calor. Dice que no la conoció nunca, o sea, jamás tuvo relaciones sexuales con ella. Era esta mujer entonces sencillamente esa concubina, que era algo muy común para la época, las esposas y las concubinas de los reyes. Entonces uno de sus hijos, Adonías, hijo de Agit, Agit era su mamá, aprovecha esta situación para tomar a la fuerza el reino. Y nos cuenta allí la historia también que este joven, pues su padre nunca le había entristecido diciéndole o llamándole la atención por ninguna de las cosas que hacía. Y toma entonces él allí dos hombres, ¿sí?, uno llamado Joab, un sacerdote, y el otro Abiatar. Y entre ellos entonces planean cómo es que Adonías, hijo de David, va a tomar entonces allí el reino. Pero había también entonces otros hombres allí que eran fieles al rey David. Y la historia dice que un sacerdote llamado Sadoc y un hombre llamado Benaía, juntamente con el profeta Natán y otro hombre llamado Simei, y algunos otros que eran también, digamos, los principales en el reino, no se pusieron de acuerdo con Adonías, no se pusieron de acuerdo tampoco con Joab ni con Abiatar para tomar a la fuerza el reino. ¿Y qué sucede entonces en la historia? Dice que Adonías, ¿sí?, Adonías entonces lleva a las personas a un lugar alto, a la peña de Sobelet, y allí ofrece animales, y allí hace una tremenda cena, y allí todas las personas convidadas entonces disfrutando de este momento, y los otros hijos del rey David en ese lugar. ¿Qué sucede? A esta celebración donde él se quería proclamar como rey y donde tenía gente que lo iba a apoyar, pues no invitó ni al profeta Natán, no invitó tampoco a Salomón, no convidó entonces tampoco a Benaía, que en ese momento eran de las personas principales ahí en el reino. Y más adelante también la historia nos deja ver que cuando el profeta Natán se entera de esto que está sucediendo, va entonces y habla con la mamá del rey de Salomón. Bueno, en ese momento Salomón aún no era rey. Entonces va a Betsabé, la madre de Salomón, y le dice: mira, tú no sabes lo que está ocurriendo, tú no has visto lo que está pasando. Y ella dice: bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Dice: mira, es que Adonías se está proclamando como rey, y el rey David ni siquiera lo sabe. Tienes que ir allá a la cámara, a la habitación del rey,
y tienes que decirle lo que está ocurriendo y tienes que acordarle al rey que él juró y que Dios mismo le había dicho que quien debía sucederlo ahora en el trono era Salomón, pero que ahora Adonías es el que se está apoderando del reino. Dijo, cuando tú estés ahí hablando con él, entonces enseguida yo también voy a entrar y yo voy a confirmar las palabras que tú le estás diciendo al rey. Efectivamente ella va delante del rey, se postra delante del rey. El rey, en medio de su ancianidad y en medio también de sus quebrantos y de sus debilidades, la atiende, le pregunta qué quiere. Y ella entonces en ese momento delante del rey le dice al rey lo que está ocurriendo. Le dice, tú no juraste pues que Salomón te iba a suceder a ti en el reino. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Porque Adonías se está apoderando del rey y tú ni siquiera lo sabes. Y bueno, ella empieza a decirle una cantidad de cosas. Entre las cosas que ella le dice a David, le dice, tú sabes que si eso llega a suceder, en el momento que esto suceda, tanto tu hijo Salomón como yo vamos a ser tenidos en poco, vamos a ser menospreciados por Adonías. Y quién sabe qué va a suceder, quién sabe qué va a ocurrir aquí. Cuando ella está contándole esto al rey David, es el momento entonces donde entra el profeta Natán. Y Natán efectivamente confirma las palabras que le está diciendo ella. Y le pregunta también, bueno, ¿cómo es que Adonías se está colocando en el reino? Esto es de parte tuya, esto tú lo estás diciendo, tú lo dijiste, tú lo estás aprobando. ¿Qué es lo que pasa? El pueblo está esperando a ver que tú te pronuncies, el pueblo está esperando que tú digas algo. Cuando Natán entra a hablar con David, Betsabé tiene que salir, ¿sí? Cuando ya David toma tanto la información del profeta Natán como lo que le había acabado de decir Betsabé, entonces él manda nuevamente a entrar a Betsabé allí, a la alcoba. Entonces confirman todo esto, le dicen entonces al rey David que por qué entonces no han descendido los principales de entre ellos a confirmar todo esto que está ocurriendo. Y sucede algo, ¿ya? Sucede entonces que el rey David nuevamente manda a llamar a Betsabé y le responde. Y le dice cuando ella entra, en el versículo 29 dice, y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé da gracias al rey, ¿sí? Lo alaba por la fidelidad en su palabra, por lo que va a hacer respetar lo que él había dicho. Y va a ocurrir aquí algo muy tremendo, ¿sí? Porque en un escenario tenemos, por un lado está Adonías allí, está allí entonces con Abiatar y con el sacerdote Sadoc y con otra cantidad de gente celebrando y proclamando a Adonías como rey, porque ya lo habían gritado, viva Adonías el rey, ya lo habían proclamado rey. Allá están, como se diría políticamente, han gestado ya un golpe de estado para ponerse él como rey, ¿sí? A escondidas de su padre, ¿sí? Y no solamente a escondidas, sino también en contra de la voluntad de David. Y también despojando, quitándole la posibilidad a Salomón de que él sea el que ocupe el reino una vez su padre muera. Pero aquí hay algo que se tiene que acelerar, ¿ya? Entonces, mientras que en ese escenario está allí como la parte opositora, como la parte rebelde, gestando todo esto, aquí del otro lado entonces tenemos a David, que una vez ha sido advertido de esto, tiene que tomar entonces cartas y tiene que tomar determinaciones para que el asunto sea resuelto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el rey David? Dice entonces que el rey David mandó a llamar al sacerdote, al profeta y a otro llamado Benaía, ¿sí? Y les dice, mire,
lo que ustedes van a hacer en este momento es que ustedes van a traer, ¿ya? Los atuendos del rey, las vestimentas del rey, van a traer la mula del rey, la van a engalardonar, la van a poner con todo lo que se tiene que vestir para un momento especial. Van a tomar entonces a mi hijo Salomón, lo van a subir sobre la mula y lo van a llevar por todo el pueblo. Van a llevar hombres, una gran cantidad de hombres de la guardia real, del ejército real, tocando trompetas, ¿sí ven? Y van a ir por todo, absolutamente por todo el pueblo, y van a ir entonces proclamando: viva el rey Salomón, y lo van a proclamar varias veces. Entonces dice que cuando ellos inmediatamente entendiendo la importancia de esto, entendiendo lo que estaba ocurriendo allá en el otro bando y lo que se estaba gestando y la importancia de lo que había que hacer en este momento, inmediatamente corrieron a preparar absolutamente todo. Trajeron soldados, trajeron una cantidad de personas del reino, vistieron la mula del rey, vistieron también a Salomón con ropas reales, y entonces empezaron el desfile por todo el pueblo. Dice que eso era un estruendo tremendo, que era una bulla tremenda, que era una alegría tremenda por todo el pueblo, y todo el pueblo obedeciendo a David. Entonces gritaba: viva el rey Salomón. Y algo muy tremendo entonces dice en el versículo 40: después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grande alegría. Y escucha esto: que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Imagínate el estruendo tan tremendo que estaban haciendo. Claro, ese estruendo y todo ese alboroto pues llegó a oídos de Adonías, llegó entonces a oídos de Sadoc, llegó entonces también a oídos, de Abiatar y de Joab. Y cuando ellos escuchaban el estruendo, bueno, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? En ese momento entonces viene un hombre llamado Jonatán, ¿sí? No es Jonatán el amigo de toda la vida de David. Para el momento de la historia ya Jonatán había muerto. Viene este hombre Jonatán, que era hijo de Abiatar, y cuando toca a la puerta allí donde están ellos, entonces le pregunta a Adonías: ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué ese estruendo tan tremendo? Entra y cuéntanos. Y es donde este hombre Jonatán les cuenta: mire, lo que pasa es que ha ocurrido algo bien tremendo. El rey ha enviado y ha puesto a Salomón como sacerdote. El rey ha enviado al capitán de la guardia, ¿sí? Que era pues el mismo Abiatar, era el capitán de la guardia, y lo ha enviado, Sadoc, y ha enviado también entonces al sacerdote, y lo llevan por todo el pueblo, y van anunciando, y van gritando, y van proclamando que Salomón es el rey de Israel. Es más, el mismo rey, desde su habitación, desde su cama, ha dicho: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Entonces, imaginémonos ese momento tan tremendo. Imaginémonos cómo se pudo haber sentido Adonías, cómo se pudo haber sentido Abiatar, cómo se pudo haber sentido Joab, cómo se pudo haber sentido aquellas personas que estaban apoyándole en ese golpe de estado. Aquello que ellos creían y estaban dando ya por sentado que Adonías era el rey, y en ese momento les llega la noticia de que lo que ellos estaban allí confabulados haciendo ya se había sabido, ya se habían enterado, y ahora el mismo rey David había proclamado y había dicho quién iba a ser el rey sobre Israel. O sea, si nos ponemos a imaginarnos ese momento tan tremendo,
obviamente fue mucho el temor, mucho el miedo que ellos sintieron, porque obviamente ellos eran la parte que se estaba oponiendo, que se estaba levantando, y al ponerse entonces un nuevo rey, pues obviamente ellos se iban a convertir en el blanco, en el primer blanco. ¿Por qué? Porque eran gente que se oponía y que se levantaba en contra del rey. Cuando ellos se dan cuenta de esto, dice ahí la escritura, que cada uno corrió, que cada uno se fue por su lado. Y lo que hace entonces en ese momento Adonías, ¿sí?, el hijo del rey David, el que quería usurpar el trono, lo que hace es que corre y se va hasta el altar. Y allá en el altar, ¿sí?, dice que se toma de los cuernos del altar del holocausto. Y se tomó de los cuernos y le dicen a Salomón, ¿sí?, que allá había corrido Adonías hasta el altar y que estaba aferrado a los cuernos del altar y que estaba pidiendo que le jurara que él no lo iba a matar. Salomón dice, vea, díganle que si se porta correctamente no le va a pasar absolutamente nada, pero que si se porta mal, cuente con que va a morir. Y dice, es más, mándemelo a traer, tráigalo hasta acá. Efectivamente se lo llevan. ¿Y qué tiene que hacer Adonías? Dice la escritura que se postró, se tuvo que postrar. Imagínate ese cambio tan tremendo, ¿sí? Hace unos momentos se creía el rey, se había proclamado como el nuevo rey, y ahora se tiene que postrar delante de Salomón. Y Salomón sencillamente lo único que le dijo es, vete a tu casa. O sea, no lo quiero ver. Y simplemente ya sabe cómo se tiene que comportar. Ahí termina el primer capítulo, ¿sí? Y vamos a aprender algunas cosas ahí. Y vamos a analizar algunas cosas que sé que nos van a traer mucha luz y mucha enseñanza. Entonces estemos ahí bien atentos a esta historia. Entonces, con lo primero que nos encontramos ahí en los versículos 1 al 4, como lo leíamos hace un momento, es ese estado del rey David, ese estado ya de ancianidad, ese estado ya enfermo, ese estado donde pues obviamente él no estaba 100% en su capacidad física, y era tan tremendo que ya él no podía generar ese calor corporal. Imagínate cómo estaba. Y es ahí donde entonces tienen que llamar a esta joven tsunamita, ¿sí?, para que le abrigue, para que duerma con él, para que le caliente. Y como lo veíamos ahí, él nunca pues tuvo relaciones sexuales con ella. Fue más como una recomendación de los médicos de aquel tiempo. Y efectivamente pues esta mujer fue y le atendía. Y bueno, ahora, ¿qué podemos aprender nosotros acá en esta parte? Y me parece a mí algo muy especial, porque es analizar algo, y es que una realidad bien tremenda es que definitivamente todos vamos a avanzar y avanzar en años y en edad, y ninguno de nosotros logramos saber cómo va a ser ese tiempo de ancianidad, cómo lo vamos a vivir y qué personas son las que van a estar alrededor nuestro, quién va a estar con nosotros acompañándonos en ese momento. Mira que los ciclos de la vida tienden a terminar como comenzaron. Es decir, para que me entiendas mejor, por ejemplo, el horario. En nuestro horario, ¿sí?, la hora comienza a las 12, ¿sí?, a las 12 comienza, a las 12 de la medianoche comienza, y el reloj da toda su vuelta, y donde termina nuevamente a las 12 para volver a comenzar otro ciclo. ¿Cómo comenzó toda la historia de la humanidad? Comienza con el hombre unido a Dios, el hombre en obediencia a Dios, el hombre gobernando o reinando en esta tierra guiado por Dios. ¿Cómo va a terminar? Así mismo. La relación del hombre con Dios restaurada, el hombre unido a Dios, ¿sí? Y dice la escritura que nosotros reinaremos sobre la tierra. O sea, todo tiende
a terminar así mismo como comenzó. ¿Cómo comienzan los hogares, las familias? Una pareja en su casa, solitos, ¿sí? Comenzando a levantar una familia. ¿Cómo termina una pareja solitos en su casa después de haber levantado entonces una familia? ¿Cómo comienza el ciclo de la vida del hombre? Comenzamos con pañal, sin dientes y dependiendo de otra persona. ¿Cómo termina generalmente el ciclo de la vida? Pues ancianos, con pañal, sin dientes y otra persona atendiendo, ayudando y cuidando. Es simplemente ahí como para que analicemos y pensemos un poco. Mira, ¿qué estamos sembrando nosotros hoy? ¿Qué estamos sembrando para que al final de nuestros días, si es que en algún momento vamos a necesitar y a depender de que alguien también cuide de nosotros, qué estamos sembrando? En cuanto a las relaciones, en cuanto a los vínculos familiares, en cuanto al respeto, al amor, a la tolerancia, porque definitivamente hay algo muy cierto. Hay personas que se aterran de ver los ancianatos, cómo dejan allí ancianos botados, ¿sí? Y es verdad, mucha gente lo hace. Pero otra realidad también es que muchos quieren estar allí y dicen yo no quiero hacer una carga para mis hijos, y ellos mismos van y pagan un lugar con su pensión, con lo que sea, y quieren quedarse allí. Pero hay otra realidad también, y es que muchos en toda su vida fueron personas demasiado agresivas, demasiado intolerantes, demasiado insoportables, demasiado groseras, y son personas que jamás fue posible realmente como llevar una buena convivencia con esa persona. Y cuando llegan a sus años de ancianidad, cuando llegan a sus años cuando ya realmente necesitan de alguien que les ayude y que les acompañe, tristemente, por lo que sembraron, no tienen quien esté ahí con ellos. Y es algo que nos debe confrontar y nos debe entonces llevar a pensar un poco en eso. Ahorita quizás tengamos toda la fuerza, toda la vitalidad, y creemos y tendemos a pensar que no necesitamos de nadie, que somos autosuficientes, pero los años van pasando, ¿ya? Y ni tú ni yo sabemos qué va a ser entonces en 20 o en 30 o en 40 o en 60 años en nuestra vida. Hay un versículo en la escritura que es bien confrontante y quiero que lo leamos. Está en Juan, en el capítulo 21, en el versículo 18. Y mira aquí la palabra como nos pone a pensar también un poco. Juan 21, 18. Dice la escritura: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. Entonces es una realidad, tarde o temprano tendremos que llegar a esa edad donde no todo lo vamos a poder hacer por nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿quién va a estar ahí? ¿Cómo estamos sembrando para ese momento? ¿Cómo nos estamos portando? Hace unos días hablaba con una compañera en el trabajo y me comentaba que su papá estaba en un ancianato. Yo le preguntaba ¿por qué? Y ella me decía, no es porque yo no lo quiera tener conmigo, sino que ella decía, mi papá toda la vida nos maltrató, mi papá toda la vida fue un hombre agresivo con mi madre, mi papá toda la vida fue un hombre que nunca valoró, nunca agradeció absolutamente nada, y terminó su vida viviendo solo, y en un momento dado él iba por la calle, tuvo un ataque, él obviamente cae al piso, la gente pues como pudo lo auxilió, pero lo llevan en una ambulancia, lo llevan a la clínica abajo, a Santa Sofía, y pues como pasaban los días y nadie iba a preguntar por él allá, porque como vivía solo,
y como era y es una persona tan complicada y tan difícil en su carácter, pues bueno, él se mejoró y finalmente pues allá hay un ancianato y allá lo dejaron. Entonces yo le preguntaba a ella por esa situación y me decía, es el mejor lugar porque por lo menos allí tiene personas que lo cuiden y personas que estén allí con él. Yo sí voy, lo saludo, etcétera, etcétera, estoy con él, pero es completamente imposible porque aún estando allí en ese ancianato, es grosero, es atrevido, es una persona violenta. Imagínate, ni siquiera llegando pues a esas circunstancias. Entonces es como bonito meditar y pensar un poco en toda esta situación y darnos cuenta entonces de esta realidad tan tremenda. Como decía Jesús ahí a Pedro, cuando tú eras joven te ceñías y ibas a donde querías. Pero mira, Pedro, va a llegar un momento en el que otro es el que te va a vestir y otro es el que te va a llevar a un lugar donde ni siquiera tú quieras ir. Entonces sembremos desde ahora para ese momento. Es como lo primero ahí, en esta parte de la escritura. Pero vamos entonces a lo que, como a esta parte central de toda esta trama y todo esto que nos deja ver la escritura que va a ocurrir acá. Dice que, dice comenzando el versículo 5, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló. Ese entonces es como un enlace, como que a consecuencia de lo que estaba ocurriendo, a consecuencia de ver a su papá en esa situación, él aprovecha, ¿sí?, para usurpar el trono, para tomarlo entonces a la fuerza, para proclamarse y hacerse rey él mismo, pero aprovechando la situación en la que se encuentra su papá. Dice que, y su padre nunca le había entristecido en todos los días de su vida, diciéndole qué haces. Ese es otro de los errores que nosotros podemos ver en la vida del rey David. David cometió muchos errores. David no era un hombre perfecto. Pero uno de sus errores fue ese, que David no tuvo el carácter suficiente para corregir a sus hijos, para llamar la atención a sus hijos. David no tuvo el carácter suficiente para poner las riendas y ajustar muchas conductas en las vidas entonces de sus hijos. Ahora, Adonías ya está bien grande y en todo este asunto de la historia le va a tocar a David tomar cartas en el asunto, pero eso va a ser algo muy tajante que va a traer unas consecuencias muy fuertes y muy tremendas en toda esta historia. Porque ya después de que Adonías está bien grandote, ya es ahí donde a David forzadamente le va a tocar entonces tomar cartas en este asunto. Y es bien tremendo cuando nosotros queremos corregir actitudes en nuestros hijos cuando ya están demasiado grandes, es decir, cuando ya es demasiado tarde. Es bien tremendo porque si algo nosotros debemos de tener en cuenta delante del Señor es que cuando Él nos da a nosotros hijos es para nosotros desde temprana edad irlos guiando, irlos corrigiendo, irlos disciplinando e ir enseñándoles. Pero cuando ya llegan a una edad donde están bien, pero bien grandes, ya es muy complicado porque ya hay actitudes que han tomado gran ventaja en la vida de nuestros hijos. Entonces cuando ya están bien grandes es ahí donde se presentan unos problemas bien fuertes y tremendos, porque es ahí cuando las palabras dejan de ser palabras y se convierten en gritos. Es ahí entonces cuando los problemas han cogido mucha ventaja, donde las manos ya se convierten en armas. Es ahí donde se presentan ya situaciones bien violentas muchas veces dentro de los hogares. Y hay hogares en este momento que están ahí tambaleando y resquebrajándose. ¿Por qué? Porque la situación se ha vuelto intolerante. Porque papá y mamá dejaron coger una tremenda ventaja en la vida de sus hijos y ahora las actitudes que sus hijos han adoptado ya están tan grandes que ya lo único que puede operar ahí es un milagro de Dios. Porque ya ahí la corrección y la disciplina que no se ejecutó estando más pequeños, más jóvenes, implantarla ahora es una locura. Tenemos es que clamar sencillamente por un milagro. Y por eso es que hoy en día se están faltando tanto, pero tanto
al respeto dentro de muchos hogares. ¿Por qué? Porque sencillamente no hemos aprendido a discutir en el momento indicado, con la persona indicada y a la manera indicada. Porque no está mal discutir, pero todo tiene que hacerse en el momento, a la manera y con la persona indicada. Ya para muchos el asunto ha cogido tanta ventaja y tanta fuerza que ahora lo único que se ve son gritos, peleas y una cantidad de maltratos. Mira lo que ha ocurrido aquí en la vida de David. Su hijo llega al punto de irrespetar tanto su casa, de respetar tanto a su padre, que ahora no le importa que esté anciano, con tal de él llevar a cabo sus objetivos, que es ponerse él como rey. Que dice ahí la escritura que David jamás le llamó la atención preguntándole qué es lo que haces. Entonces tenemos que aprender de parte de Dios cómo guiar, cómo corregir, cómo enseñar y cómo disciplinar. Tenemos que ser personas con las que se pueda dialogar como padres, como madres, como hijos también. Hijos que se sublevan con sus padres y no hay diálogo. Y padres que creen que tener disciplina en la casa es gritar y es maltratar. No se trata de eso. Si nosotros como padres queremos y necesitamos como padres aprender cómo guiar y cómo corregir, tenemos que ir a Dios para que Dios nos lo enseñe a nosotros y nos enseñe cómo corregir y cómo instruir. Si ustedes como hijos quieren aprender cómo es el sometimiento a los padres, también tienen que ir a Dios para que Dios mismo enseñe. ¿Quién nos enseña a los padres a ser padres? Pues nuestro Padre Celestial. ¿Quién enseña a los hijos a ser hijos? Pues su Hijo Jesucristo también. O sea que en definitivas todos tenemos que ir a Dios, porque muchos creen que autoridad es gritar, y la muestra más grande de que una persona no tiene autoridad es que tiene que gritar y tiene que maltratar para que le obedezca. Y muchas veces la manera de imponer y de mandar en casa se vuelve algo tan extremadamente como llevado a otro extremo, que muchas veces en casa lo que los hijos lo que sienten es miedo, pero no respeto. Muchas veces en casa los hijos tienen obediencia, pero no hay sujeción. Muchas veces lo que hay es discusiones, pero no hay diálogos absolutamente de nada. ¿Por qué? Por esa intransigencia muchas veces, por esa falta de sabiduría, por esa falta de podernos sentar, dialogar y llegar a un acuerdo siempre a la luz de lo que Dios enseña a nuestros corazones. Creo que la Biblia nos deja ver a nosotros varios ejemplos de padres que toman decisiones equivocadas y que no hacen lo correcto. Uno de ellos, Caín. Caín, ¿qué enseñó a sus hijos? Pues a ser violentos y apartados completamente de Dios. Así fue toda esa generación de Caín. El sacerdote Elí, pues ya lo vemos, en una actitud muy parecida a la de David. Nunca corrigió a sus hijos, y sus hijos fornicaban en el templo, y sus hijos robaban de lo que la gente llevaba al templo. Y Elí que les decía, no, eso no está bien lo que ustedes hacen, pero era todo, no les decía nada más. Y mira cómo terminan sus hijos también muertos. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo nos muestra? El de Jacob. ¿Cuál fue el error de Jacob? Pues que Jacob tuvo una preferencia sobre su hijo José. Y mira las consecuencias tan tremendas de él manifestarle a José un afecto mayor al de sus otros hijos. Y el caso contrario, el del padre de David, Isaí, que la escritura nos deja ver que él mostró antes menos afecto por David, menos afecto del que mostraba por sus otros hijos. Entonces son una cantidad de situaciones que la Biblia nos deja ver para que nosotros podamos también darnos cuenta. Si ya hemos hecho algo mal hecho, ¿sí? Y ya hay mucho camino recorrido, y ya tus hijos están lo suficientemente grandotes, hermano, ya el tiempo de haber corregido como se tenía que hacer ya pasó. No pretendas dar corrección ahora a un hombre grande de la que no le diste a un joven, a un muchacho.
clama por un milagro al Señor, clama por un milagro, pero a veces se quieren tomar las correcciones en el momento en el que ya no es el tiempo de hacerlo, ¿sí? Entonces, miremos eso y estemos atentos a eso. La escritura dice en Proverbios 27:5 que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto, y eso es una gran realidad si tú analizas ese versículo. Proverbios 27:5, es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Ahora la historia que nos continúa allí entonces diciendo, nos muestra cómo este hombre de esta manera tan descarada va e intenta tomar entonces el reino por la fuerza. Hubo hombres allí que no quisieron apoyarlo en esto. Ahora, ¿por qué intenta Adonías tomar el reino a la fuerza? Recordemos algo allí, y es que la escritura nos muestra que David tuvo 17 hijos. En 2 de Samuel, en el capítulo 3, en los versículos 2 al 5, nos habla de 6 de sus hijos, de los cuales Adonías era el cuarto hijo. Amnón el primero, Kiliab el segundo, Absalón el tercero y Adonías el cuarto, ¿ya? Y ya luego la escritura nos muestra ahí mismo en 2 de Samuel, en el capítulo 5, versículo 14 al 16, nos muestra 11 hijos más que tuvo David, ¿ya? Entre todos estos, tengamos algo en cuenta. Amnón, que fue el primer hijo, lo mata Absalón. Absalón mata a Amnón 2 años después de haber violado a su hermana Tamar, hermana de Absalón. Perdón, hermana de padre y madre, ¿sí?, de Amnón. Entonces, en esa furia y en esa rabia, Absalón, ¿qué hace? Mata a su hermano, ¿sí? Pero ¿qué sucede con Absalón? Absalón también en una ocasión quiso tomar el reino por la fuerza. Quiso hacer lo mismo que está haciendo Adonías. Quiso tomar el reino por la fuerza, y entonces Absalón en ese intento también muere. Queda el segundo, ¿sí?, que es Kiliab, pero la Biblia no nos habla de él. Al parecer, Kiliab también muere. Entonces, al no estar Amnón, al no estar Kiliab, al no estar Absalón, pues Adonías, él asume, aún sabiendo, porque ya era bien sabido que Salomón iba a ser quien iba a tomar el reino, pero a él no le importó eso, pues nunca se había sujetado a su padre, ¿sí? ¿Qué le iba a importar ahora? Entonces, que su papá y que su mamá estuviesen diciendo que Dios había dicho que el rey iba a ser Salomón. Él quizás pensó que eso era simplemente un arrebato ahí paternalista o maternalista a través del cual querían colocar a Salomón. Entonces, al no estar sus otros 3 hermanos, pues él asume la primogenitura y lo va a tomar. Pero mira la manera en que lo toma. Lo quiere tomar entonces a la fuerza. Para el momento de la historia, Salomón tendría a lo sumo no más de 20 años, quizás hasta un poco menos. Y entonces se gesta todo esto allí, todo esto que va a ocurrir en esta historia de la escritura. ¿Qué podemos ver aquí entonces? Mira que es que el ansia por el poder político, el ansia por tener ese poder, lleva a las personas a ni siquiera querer abandonar el poder y a quererse entonces perpetuar allí en el poder. Y Adonías estaba dispuesto a tomar el reino y a no soltarlo entonces nunca, a tenerlo a como diera lugar. Y uno ve entonces en todo este asunto y en todo este mover tan tremendo de estos dos bandos y de realidades tan grandes que hasta hoy permanecen, que hasta hoy entonces perduran, y aún situaciones que se ven dentro de la misma iglesia. Porque mira algo acá, está del lado de Adonías, quien se quiere revelar, está un hombre llamado Joab. Joab era un general del ejército de Israel, ¿sí? Pero tenemos también entonces allí a Abiatar. Abiatar era
sacerdote. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué hace entonces un sacerdote y un general del ejército uniéndose a un golpe de estado? Pues bueno, la historia nos lo deja ver y lo hemos visto en muchos casos. Simplemente, si se alían al que van a proclamar como nuevo rey, pues al ser ellos aliados, lo único que van a obtener es sus propios beneficios. Van a obtener para ellos las cosas entonces que ellos han querido. Porque aunque Sadoc es general del ejército, si ve, recordemos entonces algo bien tremendo y bien maravilloso. Que Sadoc, que está de parte del rey David, él también es sacerdote. Pero es un sacerdote que él está oficializando su sacerdocio en Gabaón. Y Gabaón era uno de los lugares principales de adoración. Leámoslo allí en Primera de Reyes, ahí mismo donde estamos, Primera de Reyes, capítulo 3. Mira lo que dice el versículo 4. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Pues, tener allí el poder oficializar en Gabaón, eso era como tener el pontificado. Entonces, ¿qué está buscando? ¿Qué es lo que está entonces buscando el sacerdote Abiatar? Pues tener un mejor lugar y ser principal. ¿Qué está buscando entonces Joab? Pues ¿quién no quiere tener el lugar que tiene Sadoc? Sadoc que estaba Benaía que estaba de parte del rey. Benaía era el jefe de la guardia real. Entonces, aquí hay dos hombres, ¿sí? Completamente ansiosos del poder, ya en esa envidia, porque quieren ocupar, tanto el sacerdote como el general, quieren ocupar un mejor lugar. Y si se unen a Adonías, pues van a llegar, le van a derrocar y van a quitar a estos dos. Lo mejor es unirse entonces a él y apoyarlo en lo que él quiere hacer. Mira toda esta situación política que se presenta allí tan tremenda. Y uno ve también entonces en todo esto situaciones que han venido pasando también a lo largo de la historia de la escritura. Recordemos entonces cuando en los tiempos de Jesús, la pregunta que le hacen a Jesús allí en Hechos en el capítulo 16, por la popularidad que estaba teniendo Jesús y la gente pensando en que, claro, este lo podemos poner aquí como rey de Israel. No entendían qué reinado era el que él venía a ejercer y a ejecutar. Entonces le preguntan en Hechos 1:6, ¿restaurarás tú a Israel en este tiempo? Es decir, ahora que tienes tanta popularidad, ¿sí? Ahora que puedes llegar a ser rey, entonces ahora que vas a tomar el control político, vas a volver a Israel, esa nación fuerte, y vas a quitar el yugo que tiene Roma sobre nosotros. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Mire, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones. O sea, no se trata de esto. Partiendo de esa respuesta que Jesús les da, es ahí donde ellos entienden que su misión, es ahí donde ellos entienden que su tarea era simplemente proclamar a Jesús como rey. Por eso cuando Jesús muere, es sepultado y es crucificado, ellos, atendiendo a esas palabras que Jesús les dijo, atendiendo a esa respuesta cuando le preguntaron, ¿restaurarás tú a Israel en este tiempo? Recordando eso, dijeron, mire, aquí lo que nos corresponde a nosotros es proclamar a Jesús como el Mesías. Aquí no se trata, en todo este alboroto que hay en Israel, aquí no se trata de nosotros tomar el poder político. Aquí se trata de proclamarlo a Él como el único y suficiente Salvador. También se presentaba por ahí una disputa en Lucas en el capítulo 22, versículos 24 en adelante, donde discutían quién de ellos iba a ser el mayor en el reino, pensando también en un reino terrenal. Entonces Jesús les dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así a vosotros, sino que dice, sea el mayor entre vosotros, sea el mayor como el más joven,
y el que dirige como el que sirve. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué aún dentro de la misma iglesia, dentro del mismo pueblo de Dios, hoy en día se presentan esos deseos de jerarquía, esos deseos de tener lugares prominentes e importantes? Porque hoy en día tenemos aún dentro de la misma iglesia sacerdotes de Dios queriéndose unir a la clase política del momento para obtener privilegios, para obtener favores, para obtener lugares, para darse una importancia entre ellos. Porque dentro de la misma iglesia se crean concilios, porque dentro de la misma iglesia se crean puestos prominentes donde tenemos al presidente, al vicepresidente y a una cantidad de gente ahí ocupando lugares y entregando y dando ministerios. En algún momento con mi esposa hablábamos con un pastor amigo y él nos decía, y nosotros quedamos aterrados, decía, mire, dentro de poco en mi denominación se va a elegir el presidente, el nuevo presidente a nivel nacional, ¿sí? Entonces hay otra persona también que se está postulando al cargo de presidente. Entonces yo me voy a ir con este otro pastor, porque si él ocupa la presidencia, él ya me prometió a mí dónde me iba a enviar, a dónde me iba a poner a mí a servir, y es un buen lugar. Entonces tengo que apoyarlo para que él llegue allá. Pero tremendo que dentro de la misma iglesia sucedan estas cosas. Tremendo que esto esté ocurriendo de esta manera tan tremenda. ¿Qué quería Abiatar? ¿Qué quería entonces Adonías? ¿Y qué quería entonces Joab? Pues sencillamente eso. Tener ellos el poder político, ¿sí? Tener el poder económico, tener el poder militar y tener el poder religioso. ¿Tú te imaginas donde eso se les hubiera dado a ellos? La manipulación tan tremenda para gobernar un pueblo. Y se hace mucho más fácil gobernar un pueblo cuando el pueblo es ciego y cuando el pueblo no va a Dios, cuando el pueblo hace todo lo que le digan, cuando el pueblo a todo dice amén, cuando el pueblo no va a Dios para analizar, pensar y juzgar a la luz de la palabra si lo que se está haciendo, si lo que se está diciendo es o no es lo correcto delante de Dios. Por eso la necesidad tan grande que nosotros tenemos como hijos de Dios de ir a la palabra, de ir a Dios y que Dios sea el que nos muestre, el que nos enseñe. No podemos estar diciendo sí a todo ni amén a todo, y no podemos dar por sentado que la persona que está ahí compartiendo o enseñando todo lo que él diga es infalible y no se puede discutir y todo es así. ¿Por qué? Porque es de ahí donde ha dependido tanta manipulación de la que hoy en día miles de personas están siendo en este momento víctimas de hombres que se han subido al poder, que se han subido allá al cargo y que han delegado personas alrededor suyo y que entre todos están manipulando una iglesia, manipulando un pueblo. ¿Pero por qué? Porque es un pueblo ciego que no quiere ir a Dios para preguntarle a Dios, sino que es un pueblo que está sucediendo como le sucedió a Israel cuando Moisés subió a hablar con Dios. ¿Qué le dijeron ellos? Moisés, sube tú y habla con Dios y luego vienes y nos dices. Tremendo eso. Cuando Dios lo que quería era que ellos también lo escucharan y hablar a ellos y enseñar a ellos. Pero es tremendo cuando el pueblo es ciego y no quiere que Dios hable y que Dios muestre y que Dios enseñe a sus vidas. Tan tremendo es que en el versículo 9 dice, y matando a Adonías ovejas, vacas y animales gordos junto a la peña de Soelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos sus varones de Judá, siervos del rey. Convidó una cantidad de gente. Había un número de gente impresionante. Pero ¿qué hizo Adonías? Le puso un toque religioso al asunto. ¿Cómo así que un toque religioso? Pues ofreció y sacrificó animales, y no cualquiera, dice que los más gordos, o sea, los mejores. ¿Qué le está diciendo él con esto a ellos? Mire, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para glorificar a Dios, lo estamos haciendo para adorar a Dios, lo estamos haciendo en nombre de Dios. Cuando la gente es ciega, cuando la gente ignora las escrituras, cuando la gente ignora los propósitos de Dios,
Cualquier tinte religioso que le pongan es suficiente para que la gente entonces ande detrás de aquel que les está ofreciendo, que les está mostrando, que les está intentando pintar un panorama que en el fondo lo único que había ahí era mentira y era engaño. Pero como le puso un toque religioso, como sacrificó para Dios, entonces muchos de los que estaban allí, muchos estaban pensando que efectivamente ese era el rey, y gritaban, que era lo que gritaban: viva el rey Adonías. Otra cantidad de gente estaba ahí obviamente manipulando todo esto y consciente de lo que estaban haciendo, pero los demás, por esa inconsciencia y por esa ceguera, estaban cayendo presa de ese engaño en ese momento. Pero cuando todo esto llega a oídos del rey, cuando todo esto David logra enterarse de lo que está ocurriendo, tremendo, porque entonces todos estos planes que ellos tenían se van a derrumbar, se van a ir al piso. Pero le va a tocar a David tomar decisiones en el momento, decisiones que van a ser funestas, porque el capítulo 2, que ahorita no lo alcanzamos a ver, nos va a dejar ver cómo Adonías por segunda vez va a intentar tomar el reino y tiene que morir. El mismo Salomón le da muerte a Adonías. Pero vuelvo y te repito, las consecuencias de tomar decisiones en un momento ya donde es demasiado tarde para corregir. Entonces, en el versículo 20 dice: entre tanto, le está entonces diciendo su esposa, le está diciendo a él: entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Hay una confusión tremenda. Hay una confusión entre aquellos que saben que el rey no tiene por qué ser Adonías. Hay una confusión tremenda entre aquellos que no reconocen ese reinado, pero están esperando. Si esto está ocurriendo, están esperando que sea el rey mismo el que lo proclame, el que lo diga. Pero David sabe que decirlo va a traer consecuencias, que desautorizar a su hijo Adonías, y que le va a tocar hacerlo, eso le va a traer consecuencias muy fuertes. ¿Por qué? Porque ya se convierten ellos en la parte opositora. Ya son ellos, Adonías, ya es Joab, Abiatar, los que se convierten en la parte opositora. Y cuando su hijo Salomón se ha puesto como rey, y cuando en ese momento entonces se ha oficializado realmente quién es el sacerdote y quién es el general del ejército que va a estar con Adonías, eso se va a convertir en una situación bien tremenda, porque o obedecemos a Dios y lo que Dios ha mandado a través del rey, o estamos con aquellos que se han levantado y se han opuesto. Pero a David le va a tocar hacerlo, le va a tocar hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces callamos cuando tenemos que hablar, y hablamos cuando lo que tenemos que hacer es quedarnos callados. Y fue lo que le ocurrió a David. Cuando tuvo que hablar, se quedó callado, y ahora está viviendo las consecuencias. Y muchas veces nosotros, cuando tenemos que callarnos, es cuando más hablamos y cuando más errores cometemos por decir lo que no debemos de decir. Entonces sucede algo aquí, y es que en el capítulo 48 dice: mira lo que tiene que proclamar David. Además, el rey ha dicho. Es cuando le preguntan entonces a Jonatán: bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ese estruendo? ¿Por qué esa algarabía? Dice: además, el rey ha dicho así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Era algo que el pueblo necesitaba escuchar, porque el pueblo necesitaba tener claridad de quién realmente iba a ser el rey. Y tuvo entonces David que desautorizar. Pero lo que me confronta a mí leyendo esta historia es que en ningún momento David manda a llamar a su hijo Adonías para confrontarlo cara a cara y para decirle: usted qué es lo que está haciendo,
¿Usted cómo se le ocurre cometer una torpeza de estas? ¿Usted cómo se le ocurre levantarse en mi contra? ¿Usted cómo se le ocurre hacerme un golpe de estado, estando yo vivo, siendo yo el rey? ¿Usted cómo se le ocurre tomar un reinado que no es el suyo y que usted lo sabe? Jamás, nunca lo llamó. Le tocó tomar decisiones, sí, pero aún hasta en esos momentos David no lo confronta cara a cara, frente a frente. Y es ahí donde las consecuencias de todo esto continúan entonces saltando a la vista. Porque después de haber escuchado esto que Jonatán está diciendo, es ahí donde cada uno corre por su lado. Cada uno buscando entonces, ¿por qué? Porque ahora ya aquellos a los que ellos querían destronar y quitar de en medio y ponerse en su lugar, ahora han sido afirmados y confirmados, y es imposible entonces quitarlos de ahí. Y corre entonces Adonías y se aferra a los cuernos del altar, el altar del holocausto, donde se llevaba al animal para hacer una ofrenda del todo quemada, y se aferra de los cuernos. Alguno preguntará, ¿y eso por qué? ¿Por qué lo hace? Pues sencillo, porque ese altar era símbolo, significado de la gracia, de la misericordia y del perdón. Entonces mira cómo termina en ese momento, supuestamente, ¿no? Aferrándose a la gracia, a la misericordia, del perdón, porque él sabe que le espera algo muy tremendo, espera la muerte. Y es bien confrontante de que casi todo es ser humano, ¿sí? Hasta muchos que se dicen ser ateos, cuando se ven en el último momento de su vida, cuando se ven ya a punto casi que de morir, entonces es donde dicen, bueno Dios, si tú existes, si realmente tú eres Dios, ayúdame, sálvame. Y es lo que está haciendo Adonías en ese momento. Y dice que el rey me jure que no me va a matar. Y es lo que van entonces y le dicen a él en ese momento, mira, ya está tu hermano Adonías pidiendo que no lo mates. Y donde él le manda a decir, bueno, dígale que si se porta bien nada le va a pasar, pero que si él llega a hacer lo que es incorrecto, de cierto va a morir, y tráiganmelo. Y van y se lo llevan. ¿Y qué tiene que hacer Adonías? El que se había proclamado como rey tiene que humillarse y tiene que postrarse delante del rey. ¿Sabes qué le dice Salomón? Vete a tu casa, o sea, yo no te quiero ver, yo no te quiero ver. Y es tremendo ver entonces ya el destino que corre más adelante Adonías. Es tremendo ver esa suerte que le toca entonces al sacerdote Abiatar y a Joab. ¿Por qué? ¿Por qué querer buscar posición? ¿Por qué querer encontrar dentro del servicio en el reino un lugar de esa manera? ¿Por qué querer autoproclamarse? ¿Por qué querer llegar a un lugar en el que definitivamente no es el lugar que Dios tiene para mí? ¿Y por qué aún todo esto sucede de una manera hoy en día tan marcada y tan clara dentro del mismo pueblo de Dios? ¿Por qué tantos hombres puestos no por Dios sino por el hombre? ¿Y por qué tantos otros hombres buscando dentro de esa palabrita hoy en día que se está usando tanto dentro de las iglesias, mi círculo más cercano? Entonces yo tengo dentro de mi círculo más cercano a tantos hombres que son los que están conmigo. Yo tengo a mis 12, o yo tengo 5 personas o 10 personas dentro de mi círculo más cercano, y ese círculo más cercano entonces tiene a su alrededor otro círculo más cercano, y todos quieren estar allá en el círculo más cercano al hombre que ha sido puesto o que se ha puesto él mismo. ¿Y qué quieren las personas de su círculo más cercano? Quieren favores, quieren posiciones, quieren puestos, quieren repartirse el botín, quieren tener el control ellos. Y es lo que se está gestando tremendamente. Es lo que se está buscando hoy en día. ¿Por qué tanta gente alrededor de ellos apoyando, aplaudiendo, diciendo amén? Gente ciega, que como les han puesto un tinte religioso, entonces están diciendo amén
a todo y han levantado ellos mismos allí hombres y los han puesto ellos mismos como reyes sin darse cuenta realmente que lo que se ha movido detrás de todo eso es una cantidad de manipulación. Porque muchos hijos hoy sufriendo consecuencias tremendas, porque muchos padres hoy en esa rivalidad, en ese encontrón, en esa discusión, porque tanto maltrato y tanto grito dentro de los hogares, por padres que nunca han sabido y nunca supieron corregir a sus hijos de pequeños y ahora que ya están grandes quieren darle la corrección que no les dieron de pequeños. Y muchos hoy se han levantado en contra de sus mismos padres y los irrespetan y quieren hacer a sus padres a un lado. Y como comenzábamos con esta historia, mucho cuidado, porque un día envejeceremos y un día tendremos que depender también de otra persona para que nos ayude, para que nos colabore o para que cuide un poco de nosotros. ¿Qué estamos sembrando entonces para ese momento de la vida nuestra? Porque no sabemos qué va a ser de nosotros en 10, 15, 30, 40 años. Ninguno de nosotros lo sabemos, pero lo que sí es seguro es que todos vamos a envejecer y que nuestras fuerzas van a ir flaqueando poco a poco cada día. Vamos a darle gracias al Señor. Luego continuaremos con el capítulo 2 y miraremos en qué va a terminar todo esto tan tremendo. ¿Y qué va a suceder entonces alrededor de toda esta historia? Padre, muchas gracias te damos a ti por este tiempo, por la palabra, Dios, y por enseñarnos la necesidad que tenemos como hijos de ser obedientes, como padres de aprender corrección, aprender a dar dirección, aprender a impartir disciplina en el amor y en la sabiduría tuya. Padre, gracias por enseñarnos, Dios, la necesidad de entender que no tenemos que buscar la complacencia de nadie o querer complacer a otros con el fin y el propósito de querer ganar méritos, lugares, puestos, fama, dinero, pues no somos llamados a eso. Simplemente al que tú llamas, tú mismo lo comisionas, tú mismo lo delegas, tú mismo lo colocas en el lugar donde tú lo quieres colocar. Tú no necesitas la ayuda de nadie, amado Rey. Que entendamos siempre eso, Dios, y que el servirte a ti sea en solo amor, en solo temor y reverencia a ti. Enséñanos también, Dios, a sembrar en amor, en respeto, en tolerancia, para con los demás, para con las personas que están cercanas a nosotros, para que cuando nuestros días se vayan agotando y nuestros años vayan aumentando, tengamos siempre alrededor nuestro aquellos que nos quieren, que nos aman, que nos cuidan, Señor, y con quienes podremos seguir compartiendo hasta el último minuto de nuestras vidas, si es que tú no has llegado por nosotros, Padre. Le damos la gloria, Padre maravilloso y precioso, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, un resto de día bien precioso para todos y cada uno. Un abrazo muy, muy, muy fuerte y que la palabra de Dios nos lleve a meditar cada vez más y más y a ser enseñados y a ser guiados. Bendiciones para todos.